Bien, arrancamos entonces con nuestra sesión número 5. Ya estamos llegando al término de nuestro curso. Y el día de hoy primero voy a compartirles la pantalla para ver si pueda. Aquí estamos. Perfecto. El día de hoy vamos a conversar al respecto. Vamos a conversar sobre metodologías de control de inventarios y distribución física. ¿Sí? Es nuestro tema número 5. Y en nuestra siguiente sesión, lo que vamos a hacer es hablar de metodología, de indicadores de gestión logística, ¿sí? Y algunas estrategias de optimización. Bien, sin más, arrancamos entonces. Recuerdan que la sesión anterior conversamos respecto a inventarios, ¿verdad? Respecto a las formas de inventarios que podemos tener. Y les comenté que en esta sesión, en la número 5, íbamos a profundizar un tanto más respecto a todas las formas de inventarios que existen, ¿sí? Entonces vamos a avanzar con ello. Inventarios según, ¿sí? Inventario según el periodo fiscal. ¿Qué tipos de inventarios tenemos? Tenemos el inventario inicial, ¿sí? Que es el que se realiza al inicio, al principio de cada periodo contable y antes de que se pueda adquirir algo en el inventario, ¿sí? O antes de que se pueda llevar a cabo alguna venta. Este es el inventario inicial, al inicio de cada año. Luego tenemos el inventario final, ¿sí? Este se realiza al cierre del ejercicio, ¿sí? O es decir, al final de cada año. Y nos ayuda a poder identificar cuáles son los recursos, los bienes que hemos podido lograr a lo largo de ese año, ¿sí? Cómo hemos podido mover nuestras existencias a lo largo de ese año, ¿sí? Este inventario, el final, es el que conversábamos, recuerdan, el anual, ¿no? La sesión anterior. Este es el mínimo que debería realizarse, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el inventario anual. Ahora pasamos, sí, hemos estado según el periodo fiscal, ¿sí? Ahora vamos a hablar de inventarios según su periodicidad, ¿sí? Y ahí tenemos el inventario anual. Sí, puede ser el mismo que el inventario de fin de año llamado en el periodo fiscal. Claro, sí puede ser el mismo, sin ningún inconveniente. Solo que para temas de interpretación tendrá dos objetivos diferentes, ¿no? Entonces, el inventario según su periodicidad. Tenemos el inventario anual, ¿sí? Este es el que se hace una vez al año y sirve para confirmar todos los resultados con el registro contable, ¿sí? Muchas veces en el inventario anual es en el que se pueden observar, ¿no? Sobrantes o faltantes, y con contabilidad se pide la valorización para ver cuál es la decisión, la estrategia que se va a tomar, ¿sí? Luego tenemos inventarios periódicos, ¿sí? Estos inventarios periódicos se realizan varias veces en el año, ¿sí? Sin embargo, se hacen con una frecuencia previa, ¿sí? Con una frecuencia previa. Es decir, se ha elaborado un cronograma previamente en el que se comunique cuándo es que se van a realizar este tipo de inventarios, ¿sí? Y en este tipo de inventarios se contempla todas las referencias almacenadas, absolutamente todas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros manejamos un inventario periódico, ¿sí? Lo importante de este almacén, de este tipo de inventario, es que te hace el conteo de todas las existencias, ¿sí? Y lo más importante es que comuniquemos que lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comunicamos que se va a llevar a cabo, todas las áreas, sea venta, sea producción, están al tanto y evitaremos tener movimientos dentro de nuestro almacén en esos periodos, ¿sí? Dentro de nuestro almacén en esos periodos. Esto en los inventarios periódicos, ¿sí? También tenemos el inventario cíclico, ¿sí? Que es conocido como inventarios rotativos, ¿sí? Este se basa en la realización de de recuentos regulares que se van a dar a lo largo de todo el año, ¿sí? Y se pone por grupos, ¿sí? Por grupos de referencia. Eh,
Mucho está relacionado, bastante relacionado se encuentra el inventario cíclico con la metodología ABC, ¿sí? La metodología de inventarios ABC, ¿sí? Con la metodología de inventarios ABC. Es decir, los podemos separar por grupos para poder inventariarlos, ¿sí? A diferencia del inventario periódico, se prioriza el conteo de unas referencias sobre otras en función del valor, rotación, su caducidad, etcétera, ¿sí? Luego tenemos el inventario permanente, ¿sí? El inventario permanente es conocido también como el inventario perpetuo, ¿sí? Este inventario perpetuo se actualiza de forma constante, se puede realizar muchísimas veces al año, ¿sí? Usualmente este tipo de inventarios está relacionado con los inventarios que son, ¿sí? Con los inventarios que se realizan manejando un sistema. ¿Por qué? Porque del sistema sacamos un reporte, ¿sí? De este sistema sacamos un reporte y de este reporte se podrá validar varias veces al año cuánto se tiene, cuánto tenemos por inventariar, ¿sí? Perdón, un momentito. Perdón, un segundito, por favor. Bien, señores, a ver, seguimos entonces. Luego tenemos los inventarios que son según el tipo de producto, ¿sí? Y para el inventario según el tipo de producto tenemos inventario de materias primas, que sirven para determinar cuánto es el stock disponible de todas las materias primas que tenemos. ¿Qué son las materias primas? Lo hemos conversado en sesiones anteriores. Es todo aquello que se usa para la fabricación, ¿sí? La fabricación final del producto. Es la parte principal, primordial, cuando nosotros vamos a fabricar un producto, ¿sí? Luego tenemos el inventario de suministros, ¿sí? Y este registra todos los materiales que son empleados en el proceso de producción, que por su naturaleza no puede ser cuantificados con exactitud, ¿sí? Por ejemplo, tuercas, pinturas, son parte de la producción, son parte del proceso productivo. Sin embargo, no son la parte primordial, no son la parte más importante. Sin embargo, sí es importante que las podamos catalogar, ¿sí? Ahora, ¿es probable que juntemos los distintos tipos de inventario? Por supuesto, claro que sí, podemos juntarlos. Podemos hacer el inventario de cierre de año, que sea el inventario anual, y este inventario puede dividirse entre inventarios de materias primas y suministros también. Sí puede hacerse. Lo importante es que conozcamos qué tipos de inventarios tenemos y los podamos identificar, ¿sí? Y saber cuándo aplicarlos. ¿Sí? Luego tenemos inventarios de productos en proceso de fabricación, ¿sí? ¿Qué son los productos en proceso? Son los productos que han iniciado el proceso de producción, de fabricación, sin embargo, no han concluido todo el proceso. Entonces, a la mitad del camino, estos productos han sido detenidos, ¿sí? E ingresarán a un almacén que conversábamos la sesión anterior, me parece, hace 2 sesiones, conversábamos de los tipos de almacenes, ¿no? Y teníamos dentro del almacén de flujo de materiales, teníamos el almacén de producto en proceso. Entonces, este tipo de inventarios entrarán a un inventario de almacén de producto en proceso, ¿sí? Luego tenemos inventarios de productos terminados, ¿sí? Estos productos terminados y contiene todos los productos que ya han concluido todo el proceso de fabricación, que ya han finalizado todo el proceso y se encuentran disponibles al 100% para estos poder ser vendidos, ¿sí? Este es un almacén de productos terminados, ¿sí? Luego tenemos inventarios de mercancías, ¿sí? La integran los bienes. Perdóneme un momentito, por favor. Sí, demasiado bien ya. Bien, luego tenemos el inventario de mercancías.
¿sí? El inventario de mercancías lo integran todos los bienes que hemos adquirido, ¿sí? Para ser vendidos posteriormente. Y este tipo de inventario de mercancías no tienen ninguna modificación, no entran al proceso de fabricación. Ahora, acá vamos a hacer una pregunta a la clase, ¿sí? Si hablamos de inventario de mercancías, que tengo un inventario de mercancías, ¿qué tipo de cadena logística estoy utilizando? Teníamos tres, ¿se acuerdan? Correcto, así es, el de empresas comerciales, correcto, Janet. Esa es la cadena logística, ¿no? Que tenían tres actores principales. Uno, la persona que compra, ¿sí? Que compra el producto que se va a vender, el proveedor, la persona a quien le compramos, y luego la persona a la que le vendemos. ¿No se escucha? Sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ok. Y otro, la persona a la que se hace la venta. Sí, correcto, así es. Los tres tipos de cadenas logísticas los tenemos nosotros que manejar al 100%, ¿sí? Porque según ellos sabremos qué estrategia utilizar. Regresamos entonces a nuestra presentación. Luego tenemos inventarios según su función, ¿sí? ¿Qué serán estos? Por ejemplo, inventarios en tránsito, ¿sí? Que son también conocidos como inventario de ductos, ¿sí? Este tipo de inventarios cuantifica los productos y materiales que están en camino, de camino al almacén, que han sido solicitados a los proveedores, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de stock en tránsito? Está directamente relacionado con el inventario en tránsito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese stock en tránsito, ese stock que está por llegar, que tengo la orden de compra colocada, pero no lo tengo físicamente conmigo, ¿sí? Ese stock, ese stock viene a ser parte de mi inventario en tránsito, ¿sí? De mi inventario en tránsito. Acá se menciona, por ejemplo, que muchas veces el tipo de productos que entran como inventario en tránsito tienen largos recorridos, ¿sí? Es por ello que todavía no lo tenemos con nosotros. Podría ser un producto que esté en importación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, sí, eh, sin embargo, sí debe ser este considerado. Seguimos. Inventario de seguridad o de reserva, ¿sí? ¿A qué se refiere este? Registra los productos y materias primas que la empresa posee para afrontar posibles fallos en el proceso de producción, por ejemplo, retrasos con los proveedores o algún aumento inesperado de la demanda, ¿sí? Este inventario constituye el stock de seguridad de la compañía, ¿sí? Para poder evitar roturas de stock. Los dos escenarios principales cuando hablamos de inventarios de seguridad, ¿sí? O el stock o de reserva, que es ese adicional que nosotros tenemos como stock, ¿sí? No confundamos stock con inventario. Entonces, cuando nosotros hablamos de inventario, estamos hablando de la parte numérica, ¿sí? Stock estamos hablando de las existencias, ¿sí? De la parte física. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese adicional que tenemos, que es considerado como un inventario de seguridad, se tienen por dos razones. Una, ¿sí? Para cubrir cualquier incremento de venta y debería calcularse según el lote de producción que nosotros tenemos en nuestras compañías, ¿sí? Y lo segundo, si tuviéramos alguna falla en el proceso productivo, que al final, ¿sí? Al final viene a ser lo mismo, ¿sí? Viene a ser lo mismo.
que se trata de calcular o se debería calcular con los lotes de producción establecidos. ¿Sí? Luego tenemos inventario de previsión o inventario estacional, ¿sí? ¿Se acuerdan del stock estacional? ¿Sí? Es muy similar, ¿sí? Reúne referencias almacenadas para poder satisfacer posibles demandas que han sido previstas, ¿sí? Y que usualmente están relacionadas a alguna estación o una temporada importante. Por ejemplo, se viene la temporada más alta de pronto del año, que es Navidad, ¿no? Es donde más movimiento de mercancía existe. Incluso hay empresas, hay negocios que en este tipo de eventos es donde genera la mayor cantidad de ingresos. En las ferias, por ejemplo, ferias de Navidad, ferias escolares, ferias de verano, ¿sí? Es donde se genera la mayor cantidad de ingresos, ¿sí? Siguiente, inventario de desacoplamiento. ¿A qué se refiere este inventario? Se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción totalmente diferentes, ¿sí? De ese modo, cada proceso funciona de una forma independiente y con una cantidad de mercancías diferenciada. Siguiente, inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica, ¿sí? Registra las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, ¿sí? Después del punto de reorden. Estos son otros tipos de inventarios, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado según su función, acabamos con otros tipos de inventarios. Luego tenemos inventario de existencias obsoletas, muertas o pérdidas, que son ese tipo de existencias, de stocks, ¿no? Que ya no tienen segunda oportunidad. Entonces, como no tienen segunda oportunidad, lo que corresponde, ¿sí? Lo que corresponde es, pues, lo que corresponde es poder, ¿sí? Es poder desecharlas, eliminarlas, sacarlas de nuestro inventario, de nuestras existencias. Luego tenemos el inventario disponible. ¿Recuerdan el ejemplo que conversamos la sesión anterior o hace 2 sesiones? ¿Sí? Que conversamos respecto a, yo puedo tener en mi almacén, ¿sí? Yo puedo tener en mi almacén 10 unidades. Sin embargo, si alguna planta de producción me pide 5 unidades, yo disponible tengo 5 unidades. No tengo las 10 unidades, aunque físicamente, si me hacen un inventario, yo voy a tener las 10 unidades, pero tengo identificado que disponibles tengo 5 unidades, ¿sí? Luego tenemos el inventario en línea, ¿sí? Que está compuesto por las referencias que están a punto de entrar en la línea de producción, ¿sí? Luego tenemos inventario en cuarentena, que refleja aquellas referencias que deben permanecer almacenadas durante un determinado periodo de tiempo antes de disponer de ellas, ¿sí? Luego tenemos el inventario físico. Es aquel que se realiza contando mano a mano todas las existencias que tenemos, todas las referencias para poder registrarlas. Bien, pasamos entonces a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Miguel, ¿cómo estás? Mira, este podríamos encajarlo en un inventario anual, ¿sí? Porque los activos fijos no los inventaríamos de manera constante, ¿sí? Pero si los catalogamos de otra manera, es un inventario, así como el de materias primas, es un inventario de activos fijos. Sí, así debería ser. No está presente, no está detallado en nuestra presentación. Está nuestra presentación un dato más enfocado a lo que es producción. Sin embargo, así debería ser. Vicente, cuéntanos. Te cedemos la palabra, Vicente.
Bien, Vicente, cuando tengas la opción de activar tu micro, nos avisas, por favor, estamos atentos, ¿sí? Vamos con Carmen. Ejemplo de inventarios en cuarentena. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en un almacén, ¿sí? Trabajo en un almacén y me hacen la entrega de etiquetas para los frascos de alcohol en gel que yo voy a producir, ¿sí? Estas etiquetas que me entregan, yo no las paso directo a producción. ¿Por qué? Porque tengo que revisar si estas etiquetas cumplen con la adhesividad, ¿sí? Que es la regulada, la correcta, para poder ingresar la producción y estemos seguros que cuando le coloquemos las etiquetas a los frascos, estas puedan no despegarse, puedan irse con tranquilidad hacia el cliente final, ¿sí? Es probable que el adhesivo de las etiquetas no sea el mejor y cuando estén pegadas, ¿sí? Cuando estén pegadas empiezan a salirse, a desprenderse, puede pasar ello. Entonces, ¿qué sucede? Recibo de almacén, hago el conteo y hago la verificación física respecto a algunas características, sin embargo, no las pongo como aprobadas y las paso a un almacén de materia prima. Lo que hago es pasarlo a un almacén de cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí adentro, en el almacén de cuarentena, van a analizarlos a mayor profundidad. Serán pruebas de adhesividad, conozco que se puede pegar una esquina de la etiqueta la esquina superior con la esquina inferior, y si se desprende con facilidad es probable que de los frascos también se despegue, ¿no? Entonces, todo ello, todos esos adhesivos que llegaron, todas esas etiquetas que llegaron, pasan al almacén. Y esto tiene que tener un inventario, ¿sí? Tiene que tener un inventario, ¿sí? Entonces, ese viene a ser el inventario en cuarentena, ¿sí? Esa materia prima recibida ese inventario en cuarentena. ¿Qué otro inventario en cuarentena podemos tener? Un previo a que llegue al producto terminado. Al producto para la venta final, al producto terminado. Entonces sale del producto en proceso y pasa un inventario de cuarentena, ¿sí? Pasa un inventario de cuarentena donde se evaluará nuestra producción final y luego de evaluada recién se va a almacén de producto terminado, ¿sí? Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos? A ver. A ver. Espero que haya quedado clarísimo, Carmen. Ahora nos vamos con C. Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre inventario de productos terminados e inventario de mercancías? ¿No es lo mismo? No. ¿Algún ejemplo al respecto? Ya, perfecto. A ver, eh, por ejemplo, sigo mi proceso productivo de ser una planta que produce alcohol en gel, ¿sí? Cuando termino mi producción de alcohol en gel y esta ha sido evaluada, ¿sí? Esta ha sido evaluada, pasa a un almacén de producto terminado, ¿correcto? Pasa a un almacén de producto terminado. ¿Por qué? Porque este producto que está catalogado como terminado ha sido previamente, ¿sí? Ha sufrido previamente todo un proceso de transformación, todo un proceso de transformación, de fabricación, ¿sí? Y ha logrado ser un producto terminado a través de los distintos procesos que tiene, ¿sí? Y luego pasamos a un inventario de mercancía, ¿sí? ¿Qué es el inventario de mercancía? Por ejemplo, yo soy una empresa que vende a mis clientes merchandising, ¿sí? Este ejemplo me gusta porque es uno de los más claros que podemos tener. Entonces, mis clientes me compran, ¿sí? Me compran eh, tapazoles para autos. Yo no hago la producción de los tapazoles para autos, se los pido a un proveedor que tiene su fábrica y que hace todo el proceso de producción de los tapazoles. Este cliente me los envía, ¿sí? Y yo los vendo. Entonces me envía tapazoles para mi cliente, no sé, Toyota, para Nissan, para Chevrolet, no sé, o para no, las tiendas de ventas, por ejemplo, Derco, ¿no? De Santa Clara, creo que también Cisne, no lo sé. Entonces, entonces yo tengo mi almacén, ¿sí?
en el que cada vez que me envía mi proveedor para mis distintos clientes, yo tengo que resguardarlos para hacer los conteos o alguna revisión, ¿no? Entonces entra un almacén de mercancías. Yo no le he hecho ningún proceso, no ha sufrido conmigo ningún proceso de fabricación, ningún proceso de fabricación. ¿Se dan cuenta? Ese viene a ser, ese viene a ser nuestro, ¿sí? Este viene a ser nuestro show, nuestro inventario de mercancías, ¿sí? Rafael, es importante el pre-inventario, un inventario preliminar. A ver, lo que pasa es que usualmente se hace un inventario y si este no ha sido un conteo, existe algún indicio que se tenga alguna, no sé, algún indicio que se tenga alguna, algún indicio que se tenga no sé, algún inconveniente, algún problema, se puede hacer un reconteo, ¿sí? Un inventario preliminar podría aplicar si nos va a auditar una empresa tercera, por ejemplo, y nosotros de manera interna hacemos con nuestra área de inventarios el inventario, pero de alguna manera hacer nosotros un conteo preliminar antes del inventario interno de la empresa, no estaría bien, ¿no? Porque podríamos identificar nuestras diferencias, nuestros más menos y tratar de cubrirlos y no es la idea es tener todo ordenado de una manera correcta, ¿no? Pero podría podría haber la posibilidad de un inventario, podría haber la posibilidad de un inventario, un preinventario, un inventario preliminar. Sí, podría darse. Jonathan, no me reportó nadie más el tema del audio, porque nuestra coordinadora cuando se ve el audio o algo me escribe y no tengo ningún mensaje. Sí, no, ninguno. Ok. Listo. Luego tenemos que dice, los inventarios de productos muertos obsoletos son cuantificados en forma mensual y reportados a SUNAT para su baja. Sí, o sea, tiene que hacerse y reportarse la baja, ¿no? No como un conteo mensual que siempre lo voy a tener registrado y voy a tratar de que siempre lo voy a tener registrado y voy a tenerlo ahí, voy a tenerlo guardado, no, sino con la intención de poder identificarlo y reportarlo, ¿sí? Listo. Janet, es que el de mercancía no pasa por transformación. Sí, correcto. No pasa por ningún proceso de transformación. La merma, eh, usualmente son productos, es conocida como merma lo que yo utilizo para cuadrar mi máquina, prepararla, los setups de máquina, ¿no? Y ese menos que me sale es conocido como merma. Eso usualmente ya no es usado, ¿no? Eso ya no se va a utilizar. El inventario de control de calidad. Lo que pasa es que en control de calidad pueden tener distintos tipos de inventarios, de materia prima ya probada, ¿sí? Lo que acaba de ingresar para revisión, que puede ser en cuarentena, ¿sí? O sea, podría catalogarse como uno de los inventarios de control de calidad. Correcto, Marbelis.
Bien, pasamos entonces ahora a nuestra presentación. Bien, ahora vamos a conversar sobre las diferencias que tenemos entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? Control de inventarios y gestión de inventarios. ¿Qué es el control de inventarios? ¿Qué es el manejo de inventarios? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance del control de inventarios? El alcance es que el control de inventarios examina, evalúa el inventario existente en el almacén. ¿Sí? El alcance es el inventario existente en el almacén. ¿Sí? ¿Y cuál es el manejo de inventarios? Son las materias primas y productos acabados durante el ciclo de vida de la producción. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del control de inventarios? Garantizar que las existencias en el almacén, este punto es importante, ¿eh? El objetivo del control de inventarios es garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y que se encuentren en buen estado, ¿sí? Y del manejo de inventarios, ¿sí? Es que debemos tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y la cantidad suficiente, ¿sí? Seguimos. Áreas de preocupación. Áreas de preocupación para el control de inventarios. ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de estos artículos? Y las áreas de preocupación en el manejo de inventarios es qué artículos se deben pedir, cuántos artículos necesitamos pedir, cuánto debe pedirse de estos artículos. ¿Sí? Acciones relacionadas al control de inventarios. Recibir, almacenar y transportar el inventario. Comprobación de los artículos en stock para comprobar la fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etc. ¿Sí? Y en el manejo de inventarios, la predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores, de datos históricos. ¿Sí? La recolección, reordenación y gestión de los artículos de inventario en la cadena de suministros. Este cuadrito es muy importante, ¿sí? Nos ayuda muchísimo a poder diferenciar, identificar qué es control y qué es manejo. Bien. Vamos acá si tenemos alguna consulta adicional para pasar a nuestra. ¿Sí? Vamos acá para poder pasar a nuestra revisión de metodologías de inventarios. A ver, tengo una consulta acá de Omar. El desmedro, perdóname, desmedro no lo he utilizado, no lo he escuchado aplicado a temas de producción, el desmedro. Sí. Sin embargo, por el significado podría decirte que viene a ser el mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. O sea, no lo mismo, ¿no? El desmedro es cuando se pierde, es una pérdida, ¿no? Ahí podríamos encontrar la diferencia. La merma o los cuadres de máquina de producción, ¿sí? No necesariamente es una pérdida, esta es una inversión, o sea, es algo que se tiene destinado para poder llevar a cabo una producción. Me dejas un poco confundida con la pregunta. Dame chance, Omar, ¿sí? Que voy a... dame chance de poder revisar bien este tema y lo conversamos la sesión que viene, ¿sí? Lo conversamos bien la sesión que viene. Bien.
Bien, regresamos a nuestra presentación. Metodologías de gestión de inventarios, ¿sí? ¿Qué son las metodologías de gestión de inventarios? Las metodologías de gestión de inventarios comprenden los pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración con la cadena en una cadena de suministros, ¿sí? De tal forma que se generen políticas, estrategias conjuntas para poder mejorar el desempeño de la cadena de suministros. ¿Qué tipos de metodologías de inventarios tenemos? ¿Sí? Tenemos el análisis ABC, que es uno de los más utilizados. Este refiere a poder dividir, clasificar las existencias en función de la importancia que puedan tener para nosotros. Por ejemplo, precio, por ejemplo, rotación, ¿sí? Esos criterios determinados en cada artículo es lo que la empresa constituye como importante para poder sacar al mercado, ¿sí? Y el análisis a veces se divide en tres, como su nombre lo dice, ¿no? En la clase A, B y C. ¿Qué significa la clase A? La clase A son artículos, por ejemplo, artículos caros y de alta gama, con controles estrictos e inventarios reducidos. Este es tu 20% dentro de tu 100% de los inventarios que tú tienes, de las existencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué está directamente relacionado con un inventario cíclico? Porque cuando haces un inventario cíclico, separamos por grupos, ¿no? Por cantidades. Entonces, cuando nosotros dividimos A, B, C, nos permite aplicar justo esa metodología, esa definición, ¿sí? Por ejemplo, aplicando un inventario cíclico, yo podré inventariar de manera mensual todos los artículos que sean de la clase A, ¿no? Ahora, veamos la definición de clase B. Son artículos de un precio medio, de prioridad media, con un volumen de ventas y unas existencias medias, ¿sí? Ese podría significar mi 30%. Este lo puedo identificar, lo puedo inventariar cada dos meses y medio, cada 3 meses, ¿sí? Y luego vamos con la clasificación C. ¿Qué es la clasificación C? Son artículos de bajo valor y bajo coste, con grandes ventas y enormes inventarios, ¿sí? La aplicación del análisis ABC de este tipo de productos permite que nosotros podamos priorizar qué es lo más importante, ¿no? Y en el C, evidentemente, no están colocados los artículos que vienen a tomar mayor relevancia, sin embargo, que no deja de ser importante que los podamos inventariar, ¿sí? Entonces, lo que corresponde, ¿sí? Entonces, lo que corresponde es que eh, nosotros podamos dividir, ¿sí? Clasificarlos para poder inventariarlos de una manera cíclica. Los A de manera mensual, los B trimestral y los C los podemos hacer 2 veces al año sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué otra metodología de inventarios tenemos? Tenemos LIFO y FIFO, ¿sí? El método LIFO, ¿sí? El almacén distribuye primero el lote más reciente, es decir, lo que primero entró es lo que primero voy a distribuir, ¿sí? Entonces, en este tipo de metodología de inventario no podrá considerarse, por ejemplo, productos perecibles, ¿no? Sino productos que con el paso del tiempo no se deterioren, no pase absolutamente nada si yo los tengo almacenados, porque yo puedo tener un ingreso del mes de julio, ¿sí? Otro ingreso del mes de agosto, y en octubre me hacen una solicitud, y en octubre me entra mercadería de lo que me solicitan, pero también tengo stock, empiezo a dispensar de lo último que ingreso. Ese es el método LIFO, ¿sí? Luego tenemos la técnica FIFO, ¿sí? El almacén da prioridad a las existencias que son más antiguas. Es decir, lo primero que ingreso es lo primero que yo debo dispensar, ¿sí? Las más antiguas para su procesamiento y envío. De este modo, pueden mantener los productos frescos cuando el cliente, ¿sí? Los recibe. Cuando el cliente los recibe. Entonces, aquí es muy importante, ¿sí? Considerar que son productos que tienen fecha de vencimiento, son productos perecederos, son productos que necesito dispensarlos del más antiguo al más reciente, ¿sí? ¿Qué tipos de productos pueden ser estos o en qué tipo de negocios lo podemos aplicar? Por ejemplo, en una farmacia, ¿sí?
La farmacia definitivamente, sin duda alguna, utiliza la técnica de la metodología FIFO. Lo primero que ingresó es lo primero que debe salir. Seguimiento de lotes, ¿sí? El seguimiento de los lotes es también una buena manera en la que nosotros podemos organizar nuestro stock y además que nos ayuda a poder identificar algunos problemas de existir, ¿sí? Se agrupan las mercancías de la misma fecha de producción y los mismos materiales, ¿sí? Y nos ayuda a controlar lo siguiente: de dónde vienen los artículos, hacia dónde se dirige la mercancía, cuándo pueden caducar los artículos. Bien, otra metodología tenemos el stock de seguridad, ¿sí? Que ya lo hemos conversado, sin embargo, aplicado a metodología, esto tiene que ver, está relacionado a implicar tener un conjunto adicional de bienes a mano como medida preventiva para la volatilidad del mercado o los errores que podamos tener de manera interna, ¿sí? Luego tenemos el método EOQ, ¿sí? Este método de control de inventarios es muy sencillo y eficaz. Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventarios constantes en el tiempo, ¿sí? Su principal objetivo es reducir los costos de inventario, siguiendo un principio muy simple: hallar el punto en que los costos de pedir un producto y los costos de poder mantenerlo en inventario se igualan, ¿sí? Ahora, consideramos que a lo largo del tiempo, este método EOQ, ¿sí? Ha ha tenido diferentes variaciones, ¿sí? Hay, por ejemplo, el EOQ con descuentos por cantidad, ¿sí? Considera la disminución del costo de compra de un artículo cuando se adquiere en cantidad, ¿sí? El EOQ con faltantes planeados, por otra parte, tiene en cuenta que la demanda no será satisfecha durante un tiempo generando faltantes. Faltantes planeados, por eso es que se llama de esa manera. Bien, ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico, ¿sí? Respecto a la metodología FIFO. ¿Sí? Respecto a la metodología FIFO. Primero, tenemos, ¿sí? Que compramos el 1 de enero existencias iniciales. No, no compramos, existen, ya teníamos en almacén existencias iniciales por 300 unidades a 20 soles, ¿sí? Luego tenemos el 18 de enero, ¿sí? Existencias de 200 unidades a 25 soles. Luego vendemos, ¿sí? El 25 de enero 350 unidades. Acá tenemos el dato de precio a 40 soles. Sin embargo, para las ventas, en verdad no aplica, ¿sí? No aplica que tengamos que prestar mayor importancia o interés al precio, porque lo que nosotros queremos saber es determinar cuál es el valor del almacén, ¿sí? Luego tenemos que al 5 de febrero volvemos a comprar existencias, 450 unidades a 30 soles. Y luego tenemos nuevamente ventas de existencias del 17 de febrero de 100 unidades a 45 soles. ¿Sí? Elaboramos una plantilla sencilla como es la que se encuentra aquí, ¿sí? La que se encuentra por aquí, en la que colocamos la fecha de todos los movimientos y dividimos colocamos la fecha del concepto de lo que vamos a ingresar y lo dividimos en tres espacios, ¿sí? En el que colocamos cantidad, precio y el valor. Las entradas claramente serán las compras que nosotros realicemos y las salidas serán las ventas realizadas, ¿sí? Adicional a ello, tendremos cuánto tenemos en almacén, ¿sí? Entonces empezamos a registrar aquí en cuadro, ¿sí? Tenemos el 1 de enero, existencias iniciales, ¿sí? Y decíamos, son 300 unidades a 20 soles, 300 por 20, 6,000. Compramos el 18 de enero 200 unidades, es una entrada, ¿sí? Sin embargo, yo no puedo sumarlo, prorratearlo, sacar un promedio con las 300 iniciales,
¿Por qué? Porque estoy hablando del método FIFO, ¿sí? Y cuando hablamos del método FIFO, tenemos que coger lo primero que ingresó. Entonces, esto tiene que estar claramente identificado, 300 unidades y 200 unidades, ¿sí? Luego nos dice que tenemos una venta de 350 unidades. ¿Por qué lo estamos dividiendo? Porque vamos a tomar 300 unidades de la existencia inicial, ¿sí? Y vamos a tomar 50 unidades de la última compra, que fue el 18 de enero. Entonces, cuando hablamos del valor del almacén, las 300 unidades dejaron de existir y de las 200 solo quedan 150 porque utilicé 50, ¿correcto? Entonces, mi valor de almacén viene a ser 150 unidades por el precio de 25, 3.750. Luego tengo una compra de 450 unidades adicionales, ¿sí? Y vuelvo a separarlas. Primero considero los 150 que me quedaron de la compra del 18 de enero y le agrego en una línea aparte las 450 unidades, ¿sí? Luego tenemos una venta de 100 unidades. Estas 100 unidades las tomo de lo último que compré, no, lo tomo de lo que me quedó del 18 de enero, ¿sí? Y cuando me piden calcular el valor del almacén, ahí sí lo que realizo, oye, acá faltó la suma, lo que sí realizo, ¿sí? Es la suma del valor, no de las cantidades, no saco un promedio entre los precios, no. ¿Cuál es el valor? Son los 1.250 más los 13.500. 14.750 es el valor del almacén a la fecha 17 de febrero, que es el cálculo. Bien, ahora vamos. Vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es la distribución, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de distribución, está altamente ligado a lo que es nuestra gestión de transporte, ¿sí? Entonces, la gestión de transporte, ¿qué es? La gestión de transporte permite llevar a cabo todos los procesos logísticos de una manera eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de empresas y clientes implicados, permitiendo planificar, ejecutar y optimizar todo el movimiento físico de las mercancías, tanto sea de entrada como de salida, ¿sí? Asegurando también el cumplimiento de las normas y documentación, ¿sí? Este es un pequeño gráfico, ¿sí? De cómo funciona el transporte, de dónde está presente el transporte. El transporte está presente desde que llega el proveedor, se va a producción, se va a nuestras centrales de distribución, llega hacia los puntos de venta o se va directamente a el cliente final, ¿sí? Hablamos también de logística inversa, que conversamos ya en nuestra sesión 2, me parece, ¿sí? Que la logística inversa es aplicada en dos formas. Una, cuando tenemos el rechazo de materiales, el horrible rechazo de materiales, y cuando tenemos rechazo de materiales y cuando tenemos materiales que se van a reutilizar, ¿sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, modalidad de transporte terrestre, ¿sí? A ver, perdónenme, voy a parar aquí porque terminado metodologías de inventario no hemos hecho parada para poder ver si teníamos alguna consulta y veo que hay dos, ¿sí? Un ejemplo de metodología de OCUM. En verdad es un tanto más teórico, es cualquier cosa que podamos imaginarnos que llegue a un punto en el que tener en el almacén o poder comprarlo me da lo mismo, ¿sí? Tenerlo almacenado no me significa un gasto, ni comprarlo me significa un esfuerzo adicional, ¿sí? Janet, la diferencia de LIFO y FIFO. Listo. La diferencia es, correcto, Rafael, por las siglas en inglés. Así es. También es conocido por el método PEPS, por ejemplo, que son lo primero que entra, es lo primero que sale, ¿sí? Y no me
Sí, correcto. El LIFO es lo último que entró, es lo primero que va a salir. Y el FIFO es lo primero que entró, es lo primero que va a salir. Bien, vamos ahora con la modalidad de transporte que tenemos. ¿Sí? ¿Qué modalidad de transporte tenemos? Tenemos, por ejemplo, transporte terrestre, ¿sí? Este es uno de los que más conocemos probablemente, ¿sí? Es una herramienta importante para poder llevar a cabo distintas operaciones, pero sin embargo tiene algunas ventajas y también algunas desventajas. Como ventajas podemos ver que es bastante versátil, accesible y tiene documentación sencilla. Y como desventajas que no es apto para grandes distancias, no afecta las condiciones de congestiones de tráfico, afecta las congestiones de tráfico. ¿Sí? Es decir, si nosotros utilizamos un transporte terrestre y tenemos una paralización, por ejemplo, como la que tuvimos a inicios de este año, es probable que la mercadería y demás se pueda ver afectada. Luego tenemos el transporte marítimo, ¿sí? Que este se lleva a cabo de buques de navegación. Y existen dos tipos de servicio. Uno, el servicio regular y el no regular. El no regular es aquel que no tienen un horario, no tienen un punto de partida y todas las negociaciones se hacen entre el cliente y el proveedor. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de salida? ¿Cuál es el origen? Etcétera, etcétera. Y el de servicio regular, ¿sí? Es cuando tienen un itinerario preestablecido en una ruta determinada. Es decir, que tienen un punto de origen, un punto de destino y tienen una hora también de salida. ¿Sí? ¿Qué ventajas podemos tener con este tipo de transporte? Puede llevar cargas muy grandes, ¿sí? Existe flexibilidad de carga y tiene regulaciones internacionales que es muy fácil de llevar. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. ¿Qué desventajas podemos tener? ¿Sí? ¿Qué desventajas podemos tener? Por ejemplo, que se tiene accesibilidad solo a puertos y no tenemos puertos en cada ciudad, ¿sí? Se necesita cierto embalaje que sea muy resistente debido a ciertas manipulaciones de carga, riesgos de saqueo y deterioro. Luego tenemos el transporte aéreo, ¿sí? El transporte aéreo, ¿sí? Tenemos el transporte aéreo. Se realiza utilizando las bodegas de los aviones, ¿sí? De la bodega de los aviones o también utilizando aviones de carga. ¿Qué ventajas puede tener? Primero, definitivamente la velocidad, ¿no? Y tiene una mayor cobertura de mercado. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cobertura de mercado porque tenemos más aeropuertos que, por ejemplo, terminales marítimos, ¿sí? Terminales marítimos. Siguiente. El costo del embalaje es menor, ¿sí? Pero también es menor la cantidad de mercancía que podemos enviar. La documentación y el seguro son muy sencillas de llevar a cabo. ¿Qué desventajas tiene? Primero, claramente la capacidad. Otra desventaja podría ser el precio. Es muy bueno, sin embargo, es bastante costoso. ¿Sí? Y también existen restricciones para algunos productos, por ejemplo, para productos peligrosos o controlados que no se pueden enviar vía aérea. Luego tenemos el transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal nos permite utilizar uno o más, uno o más tipos de transporte para poder llevar a cabo mi proceso sea de entrega o demás de mi mercancía. Por ejemplo, si estoy adquiriendo materia prima y es de importación, muy probablemente llegue de manera marítima, pero luego yo lo traslade hacia mis instalaciones de manera terrestre. ¿Sí? ¿Cuáles vienen a ser nuestras decisiones básicas cuando nosotros hablamos de transporte? ¿Sí? Primero, que tenemos que elegir el transporte que sea más rápido, fiable y claramente seguro. Ahora, si yo tengo yo tengo mi propia línea de transporte, ¿sí? Yo tengo mi propio transporte, si yo tengo mi propio transporte, pues tendré que saber nuestra programación, ¿sí? Y diseños de rutas, nuestra programación, diseños de rutas, elección de vehículos adecuados, ¿sí? Consolidación de vehículos. Eso es un tema que podré, que tendré
eh, tendré que también evaluar si yo tengo mi propio transporte, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene gestionar mi transporte? En verdad tiene todas las ventajas, ¿no? Tiene todas las ventajas. Tiene el ahorro de recursos y costes, nos da mayor seguridad, mejor calidad de servicio prestado, ¿sí? Mejor capacidad de respuesta ante imprevistos y mayor productividad. Luego tenemos nuestra planificación de rutas. ¿Qué es la planificación de rutas? Es la forma adecuada, la forma óptima, la fórmula perfecta para poder llegar de un lugar a otro. Nos permite identificar las rutas más cortas, las rutas más largas, disminuir nuestros costos, ¿sí? Nos permite tener nuestra propia flota y tener márgenes de error, ¿sí? Y mantenimientos preventivos. También nos permite calcular las cargas que vamos a utilizar, ¿sí? Nos permite trazar rutas de distribución y analizar los indicadores climáticos de tráfico. Bien, este es un, este es un cuadro muy interesante en el que nos dice cuánto es que me significa, ¿sí? Cuánto es que significa cada uno de los costos logísticos que tenemos, ¿sí? Dentro de cada uno de mis eslabones, ¿sí? Primero, de las ventas se considera que el costo logístico es el 16%, ¿sí? Y de ese 16%, el que tiene mayor peso es lo que estamos revisando ahora. El transporte y la distribución es lo que tiene mayor peso, ¿sí? El transporte y la distribución. Luego tenemos acá las compras y gestión de proveedores y demás puntos que ustedes los van a poder revisar. Sin embargo, quiero resaltar también que la logística inversa tiene acá un 5,8%, que es significativo también. Mientras sea todo ello un tema mientras sea un tema de reciclaje y no sea un tema no sea un tema de rechazos, todo está bien. Bien, ¿qué más tenemos? Naturaleza de la carga, ¿sí? ¿Qué tipos de carga tenemos? Por ejemplo, carga perecedera, ¿sí? Generalmente son productos alimenticios que tienden a degradarse o perder sus características pasado cierto tiempo, ¿sí? Cierto tiempo. Carga frágil, ¿sí? Estos productos por sus características nos permiten entonces, esta carga por su característica nos permite, nos exige tener ciertas condiciones y tratamiento especial, ¿sí? Luego tenemos carga peligrosa. Son productos que poseen características explosivas, combustibles, oxidantes, venosas, que pueden causar daños no solo a la persona que lleva la carga, sino a otras personas e incluso al medio ambiente, ¿sí? Luego tenemos carga frágil, ¿sí? Estos productos no, ya estamos en esta. Tenemos carga sobredimensionada y de pesos especiales. Estas son las mercancías que llegan con su camión delante que dice, ¿no? Carga ancha, con sus camionetas que vienen, ¿no? Carga ancha y luego viene tremenda carga detrás, ¿sí? Ahora, muchas veces se piensa que cuando yo aplico el outsourcing en transporte, probablemente no voy a tener los mismos resultados. Sin embargo, no es así. Muchas veces se piensa que yo voy a poder gestionar mi transporte siempre y cuando
¿sí? Siempre y cuando tenga mis propios camiones para poder llevar mi mercancía. Y no es de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos outsourcing en transporte, nos es muy beneficioso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, ¿qué ventajas nos da el utilizar outsourcing? Primero, que estamos trabajando con especialistas en el negocio, ¿sí? Segundo, tenemos disminución de costos de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Porque en este rubro existe mucha rotación en el rubro de transporte. Luego tenemos el uso eficiente del espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener una mayor cantidad de clientes tendremos una variedad mayor una variedad mayor, ¿sí? Por ejemplo, eh, cajas, paquetes, etcétera, ¿sí? Luego, uso eficiente, procesos más eficientes. Claramente, si conocen del negocio, pues tendrán una mejor, ¿sí? Un mejor manejo de todos los procesos que tenga ello. Pero también tenemos algunas desventajas que vamos ¿sí? Desventajas que vamos a poder aminorar, ¿sí? Que vamos a poder aminorar si nosotros aplicamos algunas estrategias. Por ejemplo, una de las desventajas es la alta rotación de personal. ¿Por qué? Porque sí, porque sí ya estaba trabajando con un transporte que conocía bien mi mercadería, es probable que al cambiar la persona tenga que volver a capacitar. Sin embargo, este no es un problema gravísimo, podemos hacerlo, podemos hacer la capacitación. ¿Sí? El desconocimiento de los productos relacionado al punto número 1 y podemos hacer una cartilla que pueda dar ciertas instrucciones del manejo del manejo de nuestras mercancías, ¿sí? Ahora, también información confidencial, que esto es lo más de pronto llamativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información, ¿sí? Que nosotros le entregamos al transportista de nuestros clientes, es pues realmente confidencial. Estamos entregándonos quién es nuestro cliente, qué nos compra, cuál es el precio que pagamos, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, lo que puede suceder, lo que pasa es que nos puedan de pronto, eh, puedan tener algún comportamiento no ético, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, se puede corregir con algún contrato de confidencialidad. Bien, habiendo terminado transporte, pasamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Willy, ¿los dos son iguales? ¿Cuál los dos? ¿LIFO y FIFO? No, no son iguales. El LIFO es lo último que entra, es lo primero que sale. Y el FIFO es lo primero que entra, es lo primero que sale. No, sí, correcto. Está bien. Ya me estaba mareando. A ver, coloquemos si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? Me bañé. A ver. A ver. No tenemos consulta. Pasamos a distribución entonces. ¿Sí? Distribución. Bien, cuando hablamos de distribución, ¿sí?
Estamos hablando de la planificación, implementación y control del movimiento físico de los materiales y de los productos terminados, ¿sí? Desde el lugar de origen hacia su destino, ¿sí? Y logrando una entrega adecuada al consumidor, ¿sí? Logrando la satisfacción del consumidor. Ojo acá, no quedándonos a analizar, ¿sí? No quedándonos a analizar si, no quedándonos a analizar si el cliente se encuentra, o sea, su nivel de satisfacción del cliente. Luego tenemos, ¿qué funciones tenemos de la distribución? Primero, transportar actividades necesarias para movilizar los productos. Este es el actor principal en la distribución física del lugar de fabricación y al lugar de consumo. Por lo tanto, requieren de un manejo profesional. Siguiente, fraccionar, ¿sí? Que es la actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exija el mercado. Siguiente, almacenar. Es la acción de asegurar productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra o el uso final. ¿Sí? Informar. Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna. ¿Sí? ¿Qué factores son los que determinan la red de distribución? Primero, la disponibilidad y variedad de los productos. ¿Sí? Tipos de forma de entrega, costos del envío, pruebas de productos, ¿sí? Es importante la prueba de producto porque muchas veces cuando se hace la distribución no se conocen los productos y luego en pleno camino tenemos pues inconvenientes, ¿sí? Seguimiento del pedido, experiencia de la compra, políticas de devoluciones y considerar tipos de producción. Bien, ahora vamos a analizar qué canales de distribución tenemos, ¿sí? Primero tenemos que definir que tenemos mayoristas y tenemos detallistas, ¿sí? Los mayoristas compran los productos para posteriormente vender a los detallistas, ¿sí? Y existen tres tipos de mayoristas. Uno, cuando es propiedad del fabricante, ¿sí? El fabricante es el distribuidor mayorista de sus productos y por lo tanto controla todo el funcionamiento de la venta y asume toda la responsabilidad. Luego tenemos el mayorista independiente, es decir, que este mayorista le compra a un fabricante para posteriormente venderlo, ¿no? Y aquí asume toda la consecuencia del riesgo de la compra, ¿sí? Luego tenemos el mayorista que es propiedad del detallista, es decir, tenemos a los detallistas, tenemos varios detallistas y el que les hace la venta, el que hace la distribución a los diferentes detallistas son los mayoristas, ¿sí? Pero también son de estos detallistas, de esos minoristas. Luego, ¿qué son los detallistas? ¿Sí? Los detallistas son aquellos que nosotros conocemos, que vamos directamente a poder adquirir. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los supermercados, ¿sí? Tenemos los puntos, los autoservicios, ¿sí? Ahora existen algunos modelos de distribución. Para poder definir los modelos de distribución, tenemos, por ejemplo, uno, la ubicación geográfica, ¿sí? Que este indica las distancias que deben recorrer los productos en el transporte. El tamaño de mercado que se desea abastecer, ¿sí? El número de almacenes que necesitan los productos, los requerimientos técnicos de los productos, ¿sí? Alguna recomendación especial para el manejo, transporte y almacenamiento de los productos. Y luego el nivel de servicio, la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio. Sí, y los medios de transporte requeridos, es decir, qué unidades, qué tipos de transporte vamos a necesitar para poder llegar a nuestro cliente final, a nuestros consumidores. ¿Sí? Y hablando ahora de nuestros modelos de distribución, tenemos, por ejemplo, los modelos descentralizados. ¿Sí? Vamos a revisarlos gráficamente. Uy, uy, uy. A ver, les pido un momento, por favor. Lo que pasa es que esta gráfica no me gusta mucho para explicar este modelo. Esperen.
Bien, a ver. El modelo descentralizado, ¿sí? Viene a ser este, en el que yo tengo mi fábrica, tengo que construir un almacén donde yo mis productos, luego construyo mis puntos de venta llamados delegaciones, los llamaremos acá, y de cada delegación va al cliente A, al cliente B y al cliente C, ¿sí? Ese es el modelo descentralizado, ¿sí? Luego tenemos el modelo centralizado, y acá sí vamos a regresar a nuestra presentación, ¿sí? Luego tenemos el modelo centralizado. Es este, ¿sí? Recuerdo la gráfica anterior, teníamos la fábrica, teníamos nuestro almacén y teníamos nuestros centros, ¿no? De consolidación que iban a, perdón, nuestros centros de distribución que iban a cada uno de los clientes. Sin embargo, en el centralizado tengo mi fábrica, ¿sí? Realizo mi planificación de rutas y según la planificación de rutas que realizo, tengo mis unidades de transporte, que cada unidad puede ir a los 3 puntos donde se encuentran mis clientes, ¿sí? O puede ir a uno solo, puede ir a dos, dependiendo de la distribución y asignación que haga. Pero me ahorro toda una construcción física innecesaria, ¿sí? Luego tenemos distribución cross-docking. Este es uno de los que más me gustan. No significa que... A ver, perdónenme, voy a volver a regresar aquí. Este es cross-docking. ¿Qué significa? No, centralizado. Este es nuestro modelo de distribución cross-docking. ¿Qué significa? Significa que yo estoy obviando el almacén, ¿sí? No significa que mi camión se vuelve un almacén. Significa que yo tengo que ser lo suficientemente rápido, ¿sí? Rápido, eficiente para poder distribuir desde mi almacén de producto terminado hacia todos mis clientes en una sola unidad de una forma muy rápida y eficiente, ¿sí? Me voy directo al cliente A, al cliente B, al cliente C, ¿sí? No quiere decir que este es mi almacén, ojo, muchos confunden el modelo cross-docking con que el camión se vuelve tu almacén, no se vuelve tu almacén, te está haciendo el transporte, solo tú tienes que ser muy eficiente para aprovechar ese tiempo, ¿sí? Uy. Bien, luego tenemos la plataforma de consolidación, ¿sí? La plataforma de consolidación se refiere a, por ejemplo, tener, ¿no? Yo tengo mi fábrica, ¿sí? Sin embargo, mi fábrica no es lo suficientemente grande para yo utilizar una metodología propia. Entonces, lo que hago es juntarme con 3 fábricas distintas para llegar a mis clientes. Tengo 3 fábricas, ¿sí? Cada una de nosotras tiene su almacén, pero de sus almacenes se van todas a un centro de consolidación y de ahí llegan directamente a los clientes. ¿Sí? No lo trabajo como fábrica yo solo. ¿Por qué? Porque tengo probablemente una capacidad, una producción no tan alta, ¿sí? No tan alta. Sin embargo, me es importante poder, eh, me es importante poder agruparme para ofrecer un mejor precio. ¿Sí? Y vamos con lo último, ¿qué es el diseño para llegar al cliente? Esta es una frase que muchas veces la vamos a escuchar, ¿sí? ¿Cuál es el diseño para llegar al cliente? El diseño para llegar al cliente, ¿sí? Es la vía más rápida, ¿sí? La vía más rápida para llegar al cliente de una manera eficiente para ambas partes.
Listo. Perfecto. Este viene a ser nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Un ejemplo de outsourcing sería DHL, sí, es un operador logístico. Este pues, es uno de los más grandes que existen, ¿no? Sí. Samantha, webs y PEPs, sí, correcto. Estos son los métodos en español. Es lo mismo. Webs es las últimas entradas, son las primeras salidas, y el PEP son las primeras entradas, son las primeras salidas. Adelmo, ¿quién aplica inventarios en línea? Esta es una pregunta, entiendo, a la clase. ¿Alguien de la clase aplica inventarios en línea? Porque aplica en verdad cualquier empresa de producción, cualquier empresa en producción. ¿Alguien tiene experiencias aplicando inventarios en línea? Mm. Ese te permite utilizar, Rafael, un inventario perpetuo, ¿no? Al momento que, que de alguna manera veas conveniente. Bien, señores, hemos llegado entonces a el final de nuestro curso. Le dejo, de nuestro curso, digo, de nuestra sesión, le dejo a nuestra coordinadora dar todas sus indicaciones finales. Les agradezco mucho por su conexión. Espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Para mí ha sido un gusto poder estar conectada. Nos estamos viendo el día viernes. Les agradezco.